Buen día, buen ¿Cómo anda día. usted? A ver, muy bien. ¿Qué historia nos ha traído? Bueno, una esta historia mañana? que conmocionó al mundo porque no era habitual en aquella época y por el desenlace que tuvo, por supuesto, ¿no? Nos vamos a ir a 1985 y un hecho que hasta se transmitió algunas imágenes en vivo por algunas cadenas de televisión de las más importantes en aquel momento. Y vamos a hablar de lo que fue, en el año 1985, el secuestro de un barco, un crucero de turismo, el Achille Lauro, en donde tuvo un desenlace fatal en algunos casos y otros que pudo haber traído un conflicto internacional entre los Estados Unidos e Italia. Y ahora le vamos a contar por qué y vamos a ver algunas imágenes y recordar. Mire lo que era el crucero. Crucero de turismo, 36 años, terroristas palestinos asaltaron el Achille Lauro, tomaron a los pasajeros como rehenes, asesinaron a un discapacitado y exigieron la liberación de 50 guerrilleros presos en las cárceles israelíes. Ese era el motivo del secuestro del barco. Fracasaron. Negociaron huir a Túnez en un avión de línea egipcio, pero no tuvieron el final esperado. Y ahora se lo vamos a contar. Esto era el 7 de octubre de 1985. 4 integrantes del Frente de Liberación Palestina se habían apoderado del barco de la costa en Egipto durante la travesía desde Alejandría a Puerto Said. Los secuestradores fueron sorprendidos por un miembro de la tripulación y tuvieron que actuar precipitadamente. Con los pasajeros y la tripulación como rehenes, los secuestradores llevaron el barco hacia Tartus, en Siria, y exigieron la liberación de 50 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Después de recibir el rechazo a su petición de autorización de atracar en Tarso, los secuestradores mataron al pasajero discapacitado judío norteamericano. Ahí lo vemos, eso es una representación, por supuesto. Se llamaba Leon Klinghoffer y arrojaron su cuerpo al mar. El barco se encaminó de vuelta hacia Port Said y después de 2 días de negociaciones los secuestradores aceptaron abandonar el barco a cambio de poder escapar con seguridad y se le transportó en un avión comercial de egipcio hacia Túnez. El entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ordenó que el avión fuera interceptado por aviones de combate F-14. Esas son imágenes reales de las cadenas de televisión. El avión entonces egipcio fue interceptado por aviones de combate F-14 con base en un portaaviones, el USS Saratoga, el 10 de octubre y llevado a tierra a la base de OTAN en Sigonella, en Sicilia, donde los secuestradores fueron detenidos por Italia. Después de una falta de acuerdo entre las autoridades norteamericanas e italianas. Claro, los norteamericanos querían tenerlos ellos como presos a los terroristas del Frente de Liberación Palestina. Italia tomó otra decisión y acá empieza el conflicto. Al resto de los pasajeros del avión, incluyendo al líder del Frente de Liberación Palestina, Abu Abbas, se le permitió continuar hacia su destino, a pesar de las protestas de los Estados Unidos. Egipto exigió una disculpa a Estados Unidos por haber desviado el aparato de su itinerario. Claro, se metió a Estados Unidos ahí, al medio, para desviar al avión comercial. Lo logró. El Achille Lauro continuó su servicio, pero cambió de bandera. Esa es una película, porque por supuesto se escribieron libros y se hicieron películas. Eso es una película que trata de graficar el momento en que los secuestradores toman el barco de turismo y de pasajeros. Me imagino los momentos que se deben haber vivido, sobre todo cuando no era común esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que el Achille Lauro cambia de nombre en el 87, se llamó Star Lauro, pero por esas cosas del destino no tuvo un final feliz. En el año 94 se incendió y se hundió en el Océano Índico frente a las costas de Somalia, que vamos a ver, esas son imágenes reales del momento del hundimiento del barco, miren. Un incendio tremendo en el barco, en el Star Lauro, que ya empieza a escorarse a babor y termina hundiéndose frente a las costas de Somalia en el Océano Índico. Un hecho que había conmocionado al mundo porque, insistimos, no era frecuente en el año 86 este tipo de actitudes de los terroristas, de tomar
Después empezaron con los aviones, un poco antes también empezaron con los aviones, de tomar los aviones de aerolíneas internacionales, pero un barco, porque el avión, digamos, tenía otras características en el caso de que fracasaran las negociaciones, los tipos que estaban en el avión se rajaban en el avión, pero en un barco era más difícil. ¿Cómo hacían para huir desde un barco? Claro. ¿No? Bueno, la cuestión es que el final más trágico fue para este hombre que estaba en silla de ruedas, que había sido un ex soldado americano y que su historia había sido de que se había salvado en un montón de situaciones extremas cuando era soldado. Entonces él, dicho por algunos de los testigos, había pensado de que también se iba a salvar de esa situación extrema. Pero por supuesto que no, lamentablemente. Que no fue así. El final lo veíamos recién, ¿no? Todos los terroristas detenidos y este conflicto entre Norteamérica e Italia por la decisión de Estados Unidos de desviar el avión comercial y la decisión de Italia de decir, bueno, sigan, ¿no? Están todos los pasajeros ya en libertad y los dejaron seguir. Después los detuvieron. Gracias, Mariano. Nos vemos.